Reporte 100. Tengo en el teléfono a la arquitecta Marta Robles Valdenegro de la sección de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Arquitecta, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Julián. Juan, perdón. No se preocupe. Juan Zúñiga, perdón, sí, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Marta, ¿un monumento histórico se considera que lo es o que es porque fue construido en qué fechas o en qué épocas, arquitecta? Bueno, un monumento histórico se considera como tal cuando fue construido después de la llegada de los españoles a nuestro país. Sí. O sea, esto desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. A veces encontramos una etapa de transición de las primeras 2 décadas del siglo XX. Sí, o sea, casas, edificios que se hayan construido hasta el 31 de diciembre de 1899 es un monumento histórico. Es un monumento histórico. Sí, y si se construyó el 1 de enero de 1900, ¿ya no? En ese caso son etapas, como te comentaba, sí. Etapa de transición. Nosotros le llamamos así como tal, porque en este caso no es que en el 31 de enero de 1899 se deje de construir de tal forma, ¿no? Claro. Sino que se representa esa etapa de transición entre los cambios de la técnica constructiva y algunos elementos como la distribución espacial de las edificaciones, las formas o las volumetrías de estas, ¿no? Sí. Por eso tenemos ese margen de transición. En el caso de los edificios históricos, su valoración no solamente es el día o la fecha de construcción, sino los elementos empleados en su edificación, los materiales, los sistemas de construcción y los sistemas estructurales. Sí, ahora, arquitecta, en Hermosillo, ¿cuál es el edificio o la construcción más vieja que ustedes tengan catalogado? Bueno, en Hermosillo existe todavía se conserva una gran cantidad de edificios que son patrimonio de esta ciudad, que forman parte de un contexto urbano que representa pues las formas de vida de otra época y que son barrios históricos, ¿no? También nos ayudan a delimitar el crecimiento urbano de la misma ciudad. Tú me preguntas cuál es el edificio más antiguo. Sí. Bueno, en realidad es ¿cómo te diré? Muchas personas piensan o se cree que el edificio más antiguo es la Capilla de San Antonio. Sin embargo, hay edificaciones históricas en esta ciudad que también son muy antiguas, ¿no? Que tienen más de 200 años. Si piensas en la época en que estamos actualmente, pues estamos en el siglo XXI, ya llevamos 20 años de este siglo, y lo que significa que muchos de nosotros hemos pasado de un siglo a otro. Todo ese patrimonio del siglo XX, por ejemplo, son 100 años de historia de esta ciudad. Entonces, imagínate, las personas que pasaron del siglo XIX al siglo XX conocieron la ciudad del siglo del siglo XIX. Y esa ciudad pues también estaba formada por elementos que hoy en día permanecen, ¿no? Un elemento importante de ese contexto urbano pues es el Cerro de la Campana. Ese no lo podemos destruir, ¿no? A menos que queramos explotar el mármol que hay en él. Entonces ese elemento natural también es parte de nuestro patrimonio urbano. Y este contexto edificado, que son estos edificios históricos, que independientemente cuál de ellos es más antiguo, es ese patrimonio que nos ha sido legado por otros ciudadanos que habitaron esta ciudad o incluso aquellos que la formaron, ¿no? Sí, hay un catálogo de monumentos históricos en el INAH en donde están ubicadas todas y cada una de las propiedades, todas y cada una de las edificaciones que son consideradas monumentos históricos. Este catálogo, ¿de cuántas propiedades estamos hablando? ¿De cuántas estructuras estamos hablando? Mira, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre las labores que tiene nuestra institución, pues es el de proteger y normar, regular la conservación de estos edificios.
Por esa razón, el instituto elabora un catálogo nacional de bienes inmuebles históricos. Estamos hablando de un catálogo a nivel federal, donde nuestro estado pues también participa de ese catálogo. Ese catálogo, en el caso del estado de Sonora, se divide por municipios, y en el caso del municipio de Hermosillo pues tiene un apartado importante. La primera vez que se desarrolló el catálogo del municipio de Hermosillo, se hizo un muestreo de edificios históricos que había en nuestro municipio, y ese mismo catálogo ha tenido actualizaciones. La última actualización es del 2009, en donde todavía teníamos un bagaje construido de patrimonio arquitectónico de más de 300 edificaciones en la ciudad, solo en la ciudad, sin contar, bueno, aparte están las haciendas que están en el entorno del mismo municipio y otras edificaciones, ¿no? Sí, ¿estas edificaciones pertenecen a particulares o pertenecen al Estado mexicano? Bueno, estamos hablando al final de cuentas de la ciudad histórica, ¿no? O sea, una sección muy pequeña en la actualidad de la ciudad actual. Nosotros, en este caso, ¿a quién pertenece estas edificaciones? Pues yo te diría que es un asunto de corresponsabilidad. En este caso, la corresponsabilidad pues de la Federación de normar y proteger la edificación que está considerada como monumentos históricos, o las zonas de monumentos históricos, o los corredores urbanos de monumentos históricos, que en este caso este inmueble está dentro de una zona histórica delimitada como histórica para la ciudad de Hermosillo, y forma parte de un corredor urbano muy importante de nuestra ciudad, en donde tenemos pues como te decía, el Cerro de la Campana, otras edificaciones que forman parte de su contexto urbano, como el mercado municipal, la antigua penitenciaría del Estado y Museo Regional de Sonora, la catedral, los palacios, la Plaza Zaragoza, etcétera. Todos esos elementos son ese contexto que le dan esa identidad a la zona edificada en otra época. Sí. En ese sentido, esa corresponsabilidad corresponde en normar y proteger su conservación pues a la Federación. Pero también la corresponsabilidad está en los apoyos que da el Estado, porque es parte de la identidad cultural del mismo Estado. El municipio, con los elementos de planeación del centro histórico, y tratar de conservar esas zonas como parte de las formas de vida y de habitabilidad de otra época. Y también a los propietarios, o sea, los propietarios que tienen estas viviendas y que les han sido heredadas por su familia, y que además pues entran dentro de todas las obligaciones y normas que el municipio tiene en función de formas de construcción, permisos para demolición, etcétera, ¿no? Entonces, esa corresponsabilidad es en la protección no solo de un objeto arquitectónico, una sola vivienda o una sola edificación, sino toda la zona que corresponde a ese patrimonio que te he comentado, que además es una manifestación pues social muy importante, ¿no? En donde nosotros nos podemos reflejar cómo han sido las formas de vida, la habitabilidad de esta ciudad, cómo ha sido el crecimiento económico, el desarrollo social, la calidad de vida que ha tenido nuestra misma ciudad, y el avance en las técnicas edificatorias de esta ciudad, ¿no? Sí, ahora, arquitecta, póngame algún ejemplo que haya en Hermosillo de algún monumento histórico que esté en manos de algún particular y que esté conservado gracias a la asesoría de ustedes, gracias a la asesoría de arquitectos y gracias a la responsabilidad que esos particulares o que ese particular tiene con respecto a las futuras generaciones con respecto a mantener la historia de esa edificación. Bueno, yo creo que hay algunos casos importantes de edificaciones que los propietarios se han acercado al Instituto Nacional de Antropología
para recibir asesoría al respecto de cómo conservar, y sobre todo porque además también es nuestra obligación brindar esa asesoría, ¿no? Hay algunas casas históricas por la calle No Reelección que han sido utilizadas o han cambiado su uso para formar parte de nuevas formas de utilidad o de formas de usar esas edificaciones, ¿no? Te puedo poner el ejemplo de una de las casas que está por calle No Reelección, esquina con Callejón del Cerro, que antes era una casa habitación y hoy en día es una institución educativa privada, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? No recuerdo el nombre, es una escuela, ellos dan como pequeñas carreras, ¿no? La casa está marcada con el número 13 de la calle No Reelección. Sí. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo está por sufragio efectivo, lo que fue una casa habitación, que hoy es Casa Madrid, por ejemplo. Ah, claro. Enseguida de ella hay una casa habitación también que está sufragio efectivo número 15, también es una edificación histórica importante que fue modificada a mediados del siglo XX. Bajaron su fachada es muy alta y en el interior conserva todos los espacios del partido arquitectónico original, pero por el exterior vas a ver que las ventanas son en horizontal y no verticales como las características de las casas del 19. Sin embargo, adentro de los enjarres cubren los arcos de esa casa. Y es una casa histórica, ¿no? Conservada, y actualmente creo que es casa habitación. Sí, me dice Jesús Ramón Díaz, el acueducto que está enseguida de la Casa de la Cultura, ¿de qué año data? Si tiene usted el dato. Sí, pues ese es de principios de la fundación misma de la ciudad, del siglo XVIII, ¿no? Cuando el presidio de San Pedro de la Conquista estaba en esa zona ubicado. Sí, pertenece pues parte a la ingeniería civil del desarrollo de nuestra ciudad. Como te decía, todos estos inmuebles nos brindan las lecturas, podemos a través de ellos formarnos y conocer cuáles son nuestra propia identidad y el desarrollo que la ciudad ha tenido a partir de estos elementos, como el acueducto o las antiguas formas en que transportaban el agua por las acequias. Muchas de estas casas todavía tienen esa infraestructura hidráulica dentro de ella, ¿no? Por donde hacían llegar el agua a los patios de esta casa. En el caso de Villa de Ceris, por ejemplo, que muchas de las casas eran cruzadas por un canal. Entonces, todos estos elementos son parte de esa lectura que podemos hacer de cómo eran los estilos de vida de los habitantes de esta ciudad y cómo ha evolucionado los estilos de vida. Sí, también otro comentario de Héctor Valenzuela, el molino de Villa de Ceris, que está cerca de la iglesia La Candelaria, seguro tiene más de 100 años. Sí, claro que sí, o sea, sí, todas estas edificaciones, muchas de ellas ya cumplieron 100 años, por ejemplo, la Escuela Leona Vicario, el mismo Mercado Municipal, el edificio del Museo Regional de Sonora, todos son edificios que ya tienen más de 5 años, por eso te decía, muchos de nosotros hemos pasado del siglo XX al siglo XXI, pero que nacimos en el siglo XX, conocemos estas edificaciones y forman parte de nuestra memoria, muchos de nosotros hemos vivido estos espacios, ¿no? Los hemos disfrutado porque son espacios que fueron hechos para el disfrute de las personas. Si tú comparas una vivienda del siglo XIX con una vivienda actual en un fraccionamiento, pues te darás cuenta que hoy en día quisieras estar en una vivienda del siglo XIX después de estar encerrado 3 meses, ¿no? Porque una vivienda del siglo XIX pues es una vivienda que tiene un partido arquitectónico donde sus espacios habitables son de mayores dimensiones, con alturas mayores, tienen patios
al interior. En cambio, una vivienda de hoy en día, en cualquier fraccionamiento, pues es una vivienda en donde las recámaras son de 3x3 y las salas son de 4, de a lo sumo 9, 10 o 12 metros cuadrados, ¿no? Y el espacio de los terrenos donde están estas viviendas pues deben ser de 7 por 18 cuando mucho. Oye, en cambio estas viviendas pues son terrenos que abarcan más de los 300 metros cuadrados, ¿no? Esta vivienda, por ejemplo, es una esquina que está muy bien posicionada, con 2 fachadas por la calle No Reelección y la calle Benito Juárez, y es una vivienda que su partido arquitectónico es en por lo tanto, esta vivienda tuvo un patio central importante, pues que imagínate el microclima, la calidad del espacio, la ventilación de esos espacios, la iluminación de esos espacios, ¿no? Arquitecta, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Vamos a seguir conversando sobre estos interesantes temas históricos. Marta Robles Valdenegro, arquitecta integrante de la sección de Monumentos Históricos del INAH. Muchas gracias. A usted, Juan Carlos, un gusto de verdad. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Reporte 100.